¿Cuánto os habéis gastado en vuestro jardín esta primavera y cuánto le ha costado a vuestro cuerpo? El levantamiento de peso, las flexiones, el arrodillarse, todo por la promesa de que si compramos suficiente tierra, suficiente abono y suficientes bolitas azules, nuestros jardines por fin nos recompensarán. Se nos ha hecho creer que esta lucha es normal, que la jardinería es un servicio de suscripción que debemos seguir pagando. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si el verdadero problema no fuera nuestro jardín, sino lo que hemos olvidado? Existe un diseño ingenioso, práctico y casi sorprendentemente sencillo que cuesta apenas un par de dólares construir. Es un jardín que se riega solo de dentro hacia afuera, convierte los restos de cocina en abono diario y se construye a la altura de la cintura para que incluso aquellos de nosotros, cuyas rodillas se han ganado el derecho a quejarse, podamos cosechar sin agacharnos en absoluto. Se llama el jardín en ojo de cerradura. Durante una de las peores crisis humanitarias de los años 90, alimentó a familias que no tenían nada, ni agua, ni fuerzas, ni tiempo. Así que la pregunta es, si este bancal elevado de $2 pudo salvar vidas en un suelo seco y agotado, ¿por qué dejamos de construirlo aquí en Estados Unidos? ¿Por qué cambiamos un sistema autosuficiente por madera cara y botellas de plástico llenas de productos químicos? Hoy vamos a desvelar esa historia. Viajaremos a la Lesoto asolada por la sequía, exploraremos la ciencia que hace que este jardín prospere donde otros fracasan y descubriremos cómo podéis construir uno este fin de semana, sin dolor de espalda, sin facturas de abono, sin lucha. Quedaos conmigo, porque esta es una pieza de sabiduría olvidada que todo jardinero merece conocer. Para entender el jardín en ojo de cerradura, no podemos empezar en un exuberante suburbio estadounidense ni en un jardín trasero impecable con vallas ordenadas. Debemos retroceder a un paisaje muy diferente, el sur de África a mediados de los 90, donde la tierra se había agrietado, las lluvias habían desaparecido y la propia esperanza parecía evaporarse en el polvo. Fue una época de inmensa oscuridad. Lesoto, un pequeño reino montañoso, se vio azotado por una sequía brutal que despojó a la tierra de vida. Pero incluso la sequía no fue la mayor tragedia. Una epidemia, el VIH-Sida, estaba barriendo a la población, llevándose a los padres en cantidades asombrosas y dejando atrás a los más vulnerables para sostener un mundo que se derrumbaba. Niños pequeños y ancianos que apenas podían mantenerse en pie y mucho menos cultivar. Imaginaos allí. Sois una abuela, os duele el cuerpo, os falta el aliento, y sin embargo, 3 nietos pequeños os miran, esperando una cena que no podéis cultivar. El suelo se ha endurecido como la piedra. No podéis caminar kilómetros para ir a por el agua preciada, y el simple acto de agacharos para cultivar, algo que antes os encantaba, se ha vuelto casi imposible. Fue en esta desesperación donde grupos humanitarios como Care International y Sea Safe dieron un paso al frente. Entendieron algo fundamental. La ayuda alimentaria por sí sola era un vendaje temporal. Lo que estas familias necesitaban era un sistema sencillo, asequible y que casi no requiriera esfuerzo, que pudiera producir alimentos incluso cuando escasearan las fuerzas, el dinero, el agua y la movilidad. No buscaron maquinaria avanzada ni innovaciones caras. Estudiaron la geometría de la supervivencia. Lo que crearon fue elegante. Un jardín circular de unos 2 metros de diámetro, construido a la altura de la cintura para que los débiles y ancianos pudieran cuidarlo sin arrodillarse ni agacharse. Un hueco en forma de cuña, como una porción de tarta, permitía al jardinero entrar hasta el centro, y en ese centro se alzaba una cesta de malla sencilla. Esa cesta era el corazón, el motor, el milagro silencioso. Porque esto no era solo un jardín, era una máquina de supervivencia. Cogió un entorno duro y árido y lo convirtió en un oasis. Transformó los restos cotidianos, peladuras de verduras, cenizas, huesos, aguas grises, en un suministro constante de nutrientes, y redujo el trabajo al mínimo para que incluso alguien frágil pudiera mantenerlo próspero. Se construyeron más de 20,000 jardines en ojo de cerradura por todo Lesoto.
Años después, cuando regresaron los cooperantes, encontraron que más del 90% seguían produciendo alimentos, incluso después de la sequía, incluso después del dolor, incluso después de años sin apoyo externo. ¿Por qué? Porque el sistema funcionaba. No dependía del dinero, no dependía de espaldas fuertes ni de herramientas modernas. Dependía del diseño, un diseño inteligente, compasivo y centrado en el ser humano. Y así os pregunto, amigos míos, si este humilde e ingenioso jardín pudo alimentar a familias a través de la sequía, la pobreza y la enfermedad, si pudo convertir los residuos en alimento y el agotamiento en dignidad, ¿por qué tantos de nosotros que vivimos en algunos de los jardines traseros más fértiles del mundo seguimos luchando por cultivar un simple tomate? ¿Por qué nos alejamos de un diseño creado para ayudar a los cansados cuando tantos de nosotros buscamos ahora precisamente esa clase de facilidad? Quedaos conmigo. La respuesta es más reveladora de lo que podríais esperar. Ahora que sabemos dónde nació el jardín en ojo de cerradura, retiremos suavemente las capas y veamos por qué esta pequeña estructura de $2 rinde como un milagro, superando a menudo a los caros bancales elevados de madera que vemos alineados en los centros de jardinería. Todo comienza con la cesta central. Ese humilde cilindro de malla no es decorativo, es el corazón, el cerebro y el motor de todo el sistema. En un jardín tradicional regamos la superficie y esperamos que baje suficiente humedad antes de que el sol la robe. Esparcimos compost por encima y esperamos que las lombrices, la gravedad y la suerte lleven los nutrientes a las raíces. Es lento, es ineficiente y, en climas secos, a menudo falla. Pero el jardín en ojo de cerradura le da la vuelta a todo ese proceso. En lugar de obligar a las plantas a perseguir la nutrición llega a ellas. Vosotros depositáis vuestras pieles de plátano, vuestros pozos de café, vuestras cáscaras de huevo trituradas, todo lo que normalmente tiraríais, directamente en esa cesta central. Y cuando llega el momento de regar, no rociáis todo el lecho, vertéis el agua directamente sobre el compost, incluso el agua de enjuagar las verduras o fregar los platos. Lo que ocurre a continuación es casi alquímico. El agua se filtra a través de los restos en descomposición, absorbe sus nutrientes y luego se extiende lentamente hacia afuera por el lecho como una marea suave. El suelo actúa como una esponja, atrayendo esta humedad enriquecida hacia las raíces. Los científicos lo llaman gradiente de concentración, pero no hace falta conocer la terminología para apreciar la brillantez. Las plantas simplemente siguen el alimento. Sus raíces crecen hacia adentro, hacia el corazón del jardín, donde las espera todo lo que necesitan. Y algo más está ocurriendo también, algo que parece casi mágico. Durante las estaciones frías, a medida que esos restos de cocina se descomponen, liberan un calor suave y constante. No es suficiente para calentar la casa, por supuesto, pero sí para calentar el suelo. Es suficiente para mantener vivas las raíces cuando llega la escarcha. Es suficiente para prolongar la temporada de cultivo durante semanas, a veces meses, especialmente para aquellos de nosotros que cultivamos en zonas más frías del país. Así que nos queda un jardín que se alimenta solo, se riega solo y se calienta suavemente. Un jardín que puede consumir hasta un 66% menos de agua que un bancal elevado típico. Es un jardín que convierte el corazón de manzana de hoy en la cosecha de lechuga del mes que viene sin una sola palada de abono comercial. Imaginad cargar un cubo de agua en lugar de 3. Imaginad cosechar la cena sin preocuparos de si os acordasteis de comprar alimento para las plantas. Imaginad un jardín que sigue dando, incluso en vuestros días de cansancio, porque su diseño hace el trabajo pesado por vosotros. Esa es la promesa silenciosa del jardín en ojo de cerradura, un motor vivo que zumba, transformando fielmente los residuos en abundancia y haciéndolo casi sin coste, sin esfuerzo y sin tensión para vuestro cuerpo. Y una vez que se entiende cómo funciona, la siguiente pregunta se vuelve inevitable. Si este diseño es tan eficiente, ¿por qué desapareció de nuestros jardines traseros? Estamos a punto de descubrir la respuesta. Ahora llegamos a la parte de la historia que es más difícil de afrontar, porque revela más sobre nosotros, nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestras expectativas, que sobre el propio jardín.
Si el jardín en ojo de cerradura es tan eficiente, tan barato y tan perfectamente adecuado para los mayores, ¿por qué no hay uno en cada jardín de Estados Unidos? ¿Por qué seguimos agachándonos sobre lechos pesados, comprando interminables bolsas de abono y luchando contra un suelo que nunca parece satisfecho? La verdad es una mezcla de estética, influencia de la industria y un silencioso cambio cultural que poco a poco nos alejó de la sabiduría y nos acercó a la comodidad. Primero está el modelo de suscripción de la jardinería moderna. Entrad en cualquier gran superficie de jardinería y veréis toda una economía construida en torno a la dependencia. Torres de sacos de tierra, brillantes botellas de plástico llenas de abonos sintéticos, insecticidas, herbicidas y acondicionadores de suelo. Productos diseñados no para resolver un problema, sino para que sigáis volviendo. Incluso los bancales elevados que venden, a menudo hechos de cedro o madera compuesta, están fabricados para fallar en unos pocos años, obligándoos a reemplazarlos, y así el ciclo continúa año tras año. Pero un jardín en ojo de cerradura rompe ese ciclo por completo. El jardín que se alimenta a sí mismo no necesita un carro lleno de aditivos, no depende del estante de una tienda. Y para una industria construida sobre ventas perpetuas, ese tipo de independencia no es rentable. Así que el diseño se desvaneció silenciosamente en el fondo, ahogado por envases brillantes y marketing inteligente. En segundo lugar, debemos hablar de nuestra guerra contra el desorden. En algún momento del camino, la jardinería estadounidense empezó a centrarse más en la apariencia que en la biología. Empezamos a esperar que nuestros patios parecieran campos de golf, llanos, inmaculados, uniformes. Todo lo que recordara a la descomposición o a los procesos naturales se ocultaba. Un jardín en ojo de cerradura, con su cesta de compost central y sus capas visibles de materia orgánica, desafía esa estética pulida. Para una asociación de vecinos o un inspector municipal, el corazón mismo de este sistema próspero podría parecer desorden, y así, en lugar de abrazar la abundancia, abrazamos la esterilidad. Trasladamos nuestras pilas de compost a la sombra y las separamos de las plantas que más las necesitaban. Y, por último, está la pérdida de sabiduría. La jardinería solía ser una habilidad de supervivencia, una forma de mantener a las familias alimentadas en los años buenos y en los malos. Pero hoy en día, a menudo se trata como un pasatiempo, algo agradable, algo opcional. Cuando es solo un pasatiempo, no nos importa comprar tierra o abono porque estamos jugando, no sobreviviendo. Sin embargo, a medida que envejecemos, a medida que los ingresos fijos se convierten en consideraciones reales, a medida que nuestros cuerpos nos piden trabajar con más inteligencia que fuerza, esta vieja mentalidad ya no nos sirve. Necesitamos sistemas que respeten nuestro tiempo, nuestra energía y nuestros recursos. Sistemas que den más de lo que reciben, sistemas como el jardín en ojo de cerradura, sencillos, duraderos, generosos y que perdonan los errores. Por tanto, la pregunta ahora es, si hemos olvidado esta sabiduría, es hora de recuperarla. Porque la siguiente parte de nuestro viaje muestra exactamente cómo podéis traer este diseño olvidado a vuestro propio jardín y lo fácil que es realmente construir un jardín que alimente tanto vuestra tierra como vuestro espíritu. Ahora que comprendemos la historia y el genio silencioso que hay detrás del jardín en ojo de cerradura, ha llegado el momento de la parte que sé que muchos de vosotros estabais esperando. ¿Cómo se construye uno? ¿Cómo se toma este diseño olvidado, nacido de la supervivencia, y se trae a vuestro propio jardín de una manera que salve vuestras rodillas, salve vuestro bolsillo y muy posiblemente transforme vuestra forma de cultivar por el resto de vuestra vida? La hermosa verdad es que no necesitáis madera cara, no necesitáis un contratista y ni siquiera necesitáis ser particularmente fuertes. Todo lo que necesitáis es un fin de semana libre, espíritu de curiosidad y la voluntad de mirar materiales ordinarios con ojos nuevos, porque un jardín en ojo de cerradura no se construye con dinero, se construye con lo que vuestro terreno, vuestro garaje o vuestro cubo de reciclaje ya os ofrecen. Así que recorramos el proceso juntos. Paso 1. El círculo y la muesca. Empezad marcando un círculo en el suelo de unos 2 metros de diámetro.
Este es el cuerpo de vuestro jardín. Luego cortad una pequeña cuña, como una porción de tarta. Esa abertura es vuestro ojo de cerradura, el lugar donde os situaréis, el lugar desde donde cada planta está a vuestro alcance. Ahora construid las paredes. En Lesoto las familias recogían piedras del campo. Vosotros podríais usar ladrillos viejos apilados de dos en dos, bloques de hormigón que le sobren a un vecino o incluso troncos caídos que encontréis en vuestra propiedad. No hay un material perfecto, solo la altura adecuada. Buscad la altura de la cintura. Dejad que las paredes eleven el trabajo hacia vosotros, para que agacharse deje de formar parte de vuestro vocabulario de jardinería. Paso 2. El corazón, la cesta. En el centro de vuestro círculo colocad el alma del jardín en ojo de cerradura, un simple tubo de malla de gallinero o malla metálica, de unos 30 centímetros de ancho, es perfecto, y debe ser un poco más alto que las paredes. Aquí es donde ocurre la magia. Esta cesta recibirá vuestros restos de cocina y vuestra agua, alimentando a vuestras plantas de dentro hacia afuera. Pensad en ella como el sistema digestivo del jardín, que ingiere lo viejo y lo transforma en vida nueva. Paso 3. Capas de lasaña, el ingrediente secreto. Ahora, resistid la tentación de volcar tierra en el círculo. Un jardín en ojo de cerradura prospera gracias a una base por capas, casi como si se construyera una cama cálida y nutritiva para la propia tierra. En el fondo colocad materiales grandes y gruesos, latas viejas oxidadas que liberan hierro al envejecer, macetas de barro rotas o ramas pequeñas. Estas piezas crean drenaje y flujo de aire. Encima añadid una capa de cartón, periódicos viejos o quizá incluso un listín telefónico olvidado si aún conserváis alguno. Mezclad hojas secas o papel triturado. Esta es vuestra esponja de carbono, que absorbe la humedad y alimenta lentamente el suelo de abajo. Por último, cubridlo con una rica mezcla de compost y tierra vegetal. Dadle forma para que el centro sea el punto más alto, con una suave pendiente hacia los bordes. Esto asegura que el agua y los nutrientes se muevan de forma natural hacia afuera, desde el corazón del jardín hacia las raíces de vuestras plantas. Paso 4. Alimentar a la bestia. Ahora plantad cualquier cosa, desde verduras de hoja verde hasta hierbas o hortalizas de raíz. A este sistema le encanta la diversidad, y una vez que vuestras plantas estén en su sitio, empezad a alimentar la cesta, peladuras de verduras, pozos de café, cáscaras de huevo trituradas, todos los restos sencillos de la vida diaria. Evitad la carne y los lácteos para no atraer plagas, pero todo lo demás se convierte en combustible. Cuando llegue el momento de regar, verte del agua sobre la cesta y observad cómo fluyen los nutrientes. Y aquí está la belleza. El jardín empezará a respirar. Se calentará, prosperará y convertirá vuestros residuos cotidianos en la cosecha del mañana. No estáis construyendo una estructura, estáis construyendo un ecosistema, uno que trabaja con vuestro cuerpo, no contra él. Y mientras os encontréis en ese pequeño ojo de cerradura, rodeado de verde, puede que de repente os deis cuenta de que no solo estáis cultivando hortalizas, estáis construyendo un legado, uno arraigado en la resiliencia, en la sencillez y en una sabiduría que merece seguir viva mucho después de que el último saco de abono se haya borrado de la memoria. Amigos míos, dejadme compartir algo de corazón, porque en esta etapa de la vida, la jardinería ya no trata solo de plantas, trata de significado, trata de independencia, trata de encontrar una forma más suave de vivir en un mundo que ya no responde a la fuerza como antes. A medida que envejecemos, nuestra relación con el entorno cambia. Aprendemos, a veces a regañadientes, que no podemos forzar nuestros cuerpos como lo hacíamos a los 30. No podemos arrodillarnos durante largos ratos. No podemos luchar con pesados sacos de tierra ni manejar una pala durante horas. Y ciertamente no podemos vencer a la naturaleza por la fuerza. Cuando lo intentamos, lo pagamos a la mañana siguiente. Por eso es importante el jardín en ojo de cerradura. No es solo un diseño ingenioso, es una metáfora de envejecer con gracia. En lugar de pedirnos que trabajemos más duro, nos invita a trabajar con más inteligencia.
En lugar de exigir una fuerza perfecta, recompensa el cuidado sencillo y constante. Y en lugar de tratar los restos como algo que desechar, nos enseña a dejar que las pequeñas cosas, pieles de plátano, pozos de café, las sobras de ayer, se conviertan en la base de una vida nueva. Hay algo profundamente hermoso en esa lección porque a nuestra edad comprendemos la transformación. Comprendemos que nada se desperdicia, ni siquiera los capítulos difíciles. Todo puede alimentar la siguiente temporada si lo permitimos, pero más allá de la poesía está la independencia. Un jardín en ojo de cerradura devuelve el poder a personas que pueden sentir que su mundo se encoge cuando duelen las rodillas, cuando subir escaleras requiere esfuerzo, cuando la manguera del jardín parece pesar más de lo habitual. Es fácil pensar que vuestros días de jardinería han quedado atrás. Sin embargo, este sistema fue diseñado precisamente para los enfermos, los cansados y los ancianos. Eso es lo que lo hace revolucionario. Imaginaos poder cultivar vuestra propia lechuga, vuestras propias hierbas, vuestras propias zanahorias sin agacharos, sin cargar peso y sin comprar abono todos los meses. Imaginaos poder apoyaros cómodamente en la pared de vuestro bancal elevado, cuidando vuestras plantas como si estuvieran al alcance de la mano, porque lo están. Esa dignidad silenciosa, esa capacidad continuada de proveer para uno mismo, incluso en pequeñas cosas, es uno de los mayores regalos que ofrece este jardín. Y la lección más profunda. El jardín en ojo de cerradura nos recuerda que la naturaleza no es nuestra oponente. Quiere ayudarnos, quiere reciclar, regenerar y renovar. Todo lo que tenemos que hacer es construir la estructura adecuada y dejarla entrar. Así que, mientras miramos hacia el capítulo final de esta historia, tened esto presente. Este jardín no trata solo de hortalizas, trata de resiliencia, trata de facilidad y trata de recuperar una relación con la tierra que nos sostenga en lugar de agotarnos. Así que, amigos míos, al llegar al final de este viaje, quiero dejaros un desafío sencillo pero poderoso. No permitáis que nadie, y menos que nadie la industria de la jardinería, os diga que sois demasiado viejos, que estáis demasiado cansados, o que es demasiado tarde para cultivar vuestra propia comida. No dejéis que os convenzan de que debéis gastar una pequeña fortuna cada primavera solo para conseguir que una planta de tomate cobre vida. Lleváis mucha más sabiduría en vuestras manos de la que cualquier etiqueta de fertilizante podría prometer. En su lugar, mirad vuestro jardín con ojos nuevos. Preguntaos si hay un rincón pequeño, de apenas un par de metros de ancho, donde se puedan apilar piedras, donde un viejo ladrillo pueda tener una segunda vida, o donde una simple cesta de malla pueda convertirse en el corazón de algo extraordinario. Porque construir un jardín en ojo de cerradura no requiere juventud, ni fuerza, ni dinero, solo requiere la decisión de empezar. Y cuando lo hacéis, aunque empecéis por algo minúsculo, ocurre algo notable. Recuperáis vuestra independencia, recuperáis vuestra cosecha, recuperáis la dignidad silenciosa de cultivar alimentos con un jardín que trabaja con vuestro cuerpo, no contra él. El bancal elevado de $2 no es solo un truco frugal o un diseño ingenioso, es el regreso a una sabiduría que de algún modo dejamos escapar de entre los dedos, una sabiduría que mantuvo vivas a las familias en los momentos más difíciles y que aún hoy puede alimentarnos. Así que pruébadelo. Construid un pequeño ojo de cerradura, alimentadlo con restos, regadlo a través de la cesta y observad cómo responde la vida. Y si este viaje por la historia y la ciencia del jardín en ojo de cerradura os ha inspirado, por favor, dadle a me gusta a este vídeo y compartidlo con un amigo que pueda necesitar una pequeña chispa de aliento. Luego contadme en los comentarios, ¿habéis hecho compost alguna vez directamente en vuestro jardín? ¿Cuál fue vuestra experiencia? Me encanta escuchar vuestras historias, porque vuestras historias son las que mantienen viva esta comunidad. Hasta la próxima, mantened las manos en la tierra y el corazón al sol. Adiós, amigos. Si esta historia ha cambiado vuestra forma de ver el potencial sencillo de vuestro propio jardín, por favor suscribíos y dadle a me gusta al canal. Estamos descubriendo la sabiduría y la historia olvidadas que el mundo moderno ha intentado enterrar.
Plantemos juntos las semillas de un futuro más resiliente. Nuestro próximo tesoro de conocimiento será revelado muy pronto.